Seguimos en Acá y Allá y es momento de hablar de un informe que se realizó desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades aquí de la Universidad Nacional de La Plata sobre la situación del hambre en el Gran La Plata, de la situación de los comedores sociales. Y tenemos a Jerónimo Pinedo, Soledad Valerdi y Candela Díaz que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre este informe que revela una situación complicada, pero que arroja varios datos interesantes para tener en cuenta. ¿Cómo surgió la idea de hacer el informe? Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, te comento un poco. Esto es un relevamiento que hicimos para las organizaciones del Consejo Social de la universidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Geográficas del IDIX, el Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades. Y es un trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo, que comenzó en el 2017, fines del 2017, a pedido de las organizaciones del Consejo Social, porque bueno, el tema alimentario a partir de la crisis, digamos, 2017-2018, durante el gobierno de Macri, profundizó el problema alimentario y las dificultades de acceso a los alimentos, sobre todo en los barrios del Gran La Plata, en la periferia del Gran La Plata. Y las organizaciones querían visibilizar la problemática porque, bueno, era un tema del que no se hablaba. Aumentaron la cantidad de comedores, ¿no? En ese lapso de tiempo. Bueno, y justamente, digamos, lo que veían las organizaciones es que estaban aumentando, o sea, que se estaban generando nuevos espacios, incluso por sus propios miembros, en sus propias casas, en sus propios terrenos, en galponcitos, o al aire libre, iban surgiendo estos espacios que llamamos técnicamente sitios de distribución de alimentos, sitios porque están enclavados en un lugar determinado, etcétera, pero concretamente son comedores, merenderos, claro, etcétera. Y crecieron exponencialmente hasta el 2019 y por supuesto después la pandemia profundizó ese proceso. Algunos de estos espacios, imagino que muchos por ir desde organizaciones sociales y demás, pero también muchos desde espacios barriales, ¿no? Sí, en general son espacios comunitarios que tienen lazos con las organizaciones territoriales, pero muchas veces son iniciativas de los vecinos, claro, o iniciativas de un referente que a su vez tiene contactos y relaciones con las organizaciones territoriales del Consejo Social, pero sí, son familias, grupos, claro, de vecinos. Sí. ¿Y qué se encontraron ahí? Bueno, principalmente este relevamiento que vino, como decía Jerónimo, a complementar lo que ya se venía estudiando respecto al déficit alimentario en los sectores populares en 2018-2019, mostró una tendencia que ya se veía en esos informes previos, que es el crecimiento exponencial de comedores, merenderos y copas de leche en el periodo 2015-2019 y a partir de la pandemia. Más de la mitad de los... ¿La pandemia cómo vino a...? Bueno, la pandemia hizo que estos sitios crecieran enormemente. Si no recuerdo mal, más de la mitad de los sitios que nosotros relevamos emergieron en el periodo 2015-2019 y particularmente 2019-2020. Y incrementó también el número de asistentes a esos sitios. No solamente la cantidad que había, sino la cantidad de gente yendo a esos espacios. Y se modificó también la modalidad, porque en épocas anteriores los sitios brindaban alimentos en el lugar, la gente iba a comer a esos espacios, pero a partir de la pandemia, en parte porque la pandemia implicó que los sitios... Sí, mermaran la cantidad de... y restringieran la presencialidad, claro, también, pero además por las capacidades de infraestructura de esos sitios que no disponen para brindar comida en los sitios, entonces la modalidad se modificó en el sentido de que hoy la mayoría de los sitios brindan comidas elaboradas o viandas que las personas van a retirar en los sitios. Bien, entonces, ¿pero la gente va a comer ahí también en esos lugares? En algunos sí, pero la mayor cantidad de sitios ofrece viandas y comidas elaboradas que se retiran y que las familias disponen en las mesas familiares, digamos, y se come entre los distintos miembros de la familia la comida que se retira en los comedores. Otra cuestión que también se modificó o que vimos como resultado del relevamiento es que ya no son solo jóvenes y niños los que asisten a retirar las comidas en los comedores, sino que hay personas de distintas edades. Claro. Y casi todos estos sitios atienden a más de 100 personas por día. Así que es un número muy, muy grande. Y también es significativo esto, ¿no? Porque uno piensa por ahí adultos o adultas mayores que pueden que van a estos espacios y muy niños, pero gente en una edad laboral, piensa que en un estado ideal no necesitan ir a estos espacios, y eso habla también de una crisis, ¿no? Sí, yo creo que ya hoy forman parte de las prácticas alimentarias de, claro, muchas familias, digamos, de ingresos bajos, o no solamente ingresos bajos, pero en general
forman parte, digamos, son un elemento más presente en las prácticas alimentarias. Algunas se resuelven con la tarjeta alimentar, otras se resuelven con, obviamente, los ingresos que se reciben, que se consiguen en el trabajo informal, y eso, por supuesto, digamos, garantiza cierta comensalidad familiar, pero también estos espacios están soportando, en cierta manera, con esta elaboración de alimentos, bueno, el acceso a los alimentos de los grupos familiares, ¿no? Ahora, esto no sé si lo llegaron a evaluar dentro de los informes, pero son personas que no tienen ningún tipo de ocupación o que están desocupadas o familias desocupadas. Una vez que encuentran un trabajo, ¿siguen participando de estos espacios? Nosotros relevamos a los sitios de distribución de alimentos. Bien. No relevamos no a las familias personas. que Bien, asisten perfecto. a esos espacios. Lo que sí pudimos recabar a partir de lo que vimos en los sitios es esto que mencionaba Jerónimo, que las familias que acuden a esos espacios para resolver su comida cotidiana complementan con el servicio alimentario escolar que reciben para particularmente los niños, con lo que reciben por tarjeta alimentar y con lo que puedan resolver de sus ingresos monetarios por changas, trabajo informal. ¿Y qué es lo que más se retira? ¿Cena, merienda, almuerzo? En general es el almuerzo y la merienda. Es lo que más digamos, se elabora, ¿no? En general, digamos, no sé, no me acuerdo ahora exactamente el porcentaje. Decíamos que no nos acordábamos los números. Claro, sí, no Sociólogos que no se acuerdan números son un poco raros. Sí, sí, pero aparte es un montón de números para entender ahí. Total. El informe está disponible, bueno, algunos materiales que elaboramos a partir del informe realizado están disponibles en la página de extensión de la Facultad de Humanidades para consultar, que ahí están todos los datos. Porque por un lado en el relevamiento trabajamos con un cuestionario semicerrado, es decir, buscamos datos más bien cuantitativos con los que construimos cuadros, gráficos, para mostrar con información precisa esa cantidad de asistentes que aumentaban, esos nuevos sitios que se crearon durante este periodo, pero también complementamos con una pauta de información más cualitativa, ¿no? Como para que quienes iban y relevaban en cada uno de los sitios pudieran recuperar información que tuviera que ver con cómo es esa tarea cotidiana de los referentes en cada sitio. ¿Con qué sensación se quedaron cuando terminaron el informe? Porque hay una cuestión numérica, obviamente, y hay otra cuestión que tiene que ver con la sensación, con la reflexión. Al final, ¿con qué sensación se quedaron? Digamos, cuando conversábamos con los colegas y las colegas, hay como varias cosas para pensar. Una cuestión tiene que ver con pensar la complejidad de la tarea y del trabajo comunitario que hay puesto en estos espacios, que eso me parece que es un elemento central. O sea, reconocer lo que se hace ahí como trabajo comunitario, que debe ser remunerado. De hecho, la mayoría de las personas lo hace como parte del potencial trabajo y nos parece que eso está bien. O sea, que no es solo solidaridad y caridad, sino que es trabajo comunitario. Y es un trabajo fundamental. Lo otro es que digamos, las personas desarrollan, digamos, hay una idea desde afuera de que los comedores son un espacio de mero expendio de los alimentos, y en realidad las personas que atienden los comedores, que organizan los comedores, están todo el tiempo desarrollando estrategias para poderle garantizar a sus vecinos un alimento. Por ejemplo, hacen rifas, ponen plata de su bolsillo, eso le llaman hacer finanzas, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen un montón de estrategias. No es que reciben un alimento del Estado, lo cocinan y se lo dan a la gente, que eso me parece que es clave, porque el Estado en cierta manera solo cubre una parte, y el modo en que cubre esa parte en general atenta, diría yo, contra cierta problemática nutricional que hay con respecto a los alimentos. Y en cierta manera, bueno, la sensación con la que nos vamos es que tenemos un poco una política alimentaria que es de la edad de piedra, en el sentido de que el Estado en general compra alimentos a granel a las empresas y distribuye sobre todo harinas, azúcar y aceite, fideos, arroz, y el resto de los ingredientes de una comida, las verduras, el huevo, las carnes, que son los elementos que aportan nutrientes a esas comidas y además le aportan sabor a la comida, le aportan, digamos, variedad, etcétera,
las personas tienen que arreglárselas como pueden para conseguirlo. Digamos, obviamente se organizan, pero tienen que arreglársela. Y bueno, y es llamativo que, por ejemplo, en una ciudad como La Plata, que tiene el cinturón hortícola más importante del área metropolitana, no haya una articulación Claro. de nivel local, porque Sí, sí. digamos, Municipal, digo, de nivel podría municipal estar ahí. que pueda, en cierta manera, vincular, ¿no?, los circuitos productivos de la agricultura familiar con los circuitos de elaboración y distribución de alimentos de manera comunitaria. Vos sabés que yo te quería preguntar, porque hablaron de que hay un aporte del Estado para estos servicios de alimentación, pero el Estado es como muy amplio, ¿no? Hay un montón de sectores. ¿Cómo es la participación del Estado en estos lugares? ¿Qué participa del Estado? ¿Quiénes del Estado participan en ayudar o en solventar o en soportar estos espacios? Nosotros relevamos que en términos generales casi el 97% de los sitios recibe alimentos por parte del Estado. No solo algunos sitios reciben dinero, pero mayormente alimentos. Y lo hacen en gran medida por parte de áreas gubernamentales del Estado nacional y del Estado provincial. Muy poco se brinda desde áreas gubernamentales de la municipalidad. También se reciben donaciones de iglesias, vecinos, ONGs, pero en términos generales principalmente viene del Estado nacional y el Estado provincial. Pero de todos modos, a pesar de que casi todos los sitios reciben alimentos, también todos los sitios declararon tener que comprar alimentos que son escasos, porque en términos generales todas las personas que trabajan en los sitios, que son en su mayoría mujeres, identificaron que son insuficientes los alimentos que reciben en términos de su cantidad y de su variedad. Entonces todos los sitios declararon tener que salir a comprar alimentos, y para eso, como contaba Jerónimo, se las tienen que rebuscar de distintas maneras, poniendo plata de su bolsillo, pidiendo en el barrio, haciendo rifas, vendiendo, etcétera, ¿no? ¿Y la calidad de los alimentos con los que se encuentra esto que ustedes decían, no? Le dan harina, o sea, aceite, azúcar. ¿Qué calidad es con la que se encontraron? Porque también hay como todo un cambio de paradigma en cuanto a la alimentación, ¿no? Digo, lo vemos en los octógonos negros, con el etiquetado frontal, digo, como una alimentación más consciente. De a veces también uno tiende a pensar que a los comedores les llega como, bueno, que coman esto, aunque sea harina, ¿entendés? Aunque sea solamente fideos. ¿Con qué se encontraron respecto de eso? En general, la calidad de los productos que reciben los sitios, en su mayoría las referentes coincidían en que eran adecuados, que se recibían en buenas condiciones. Ahora la cuestión es que estas entregas que mencionaba Soledad tienen cierta irregularidad, ¿no? O sea, en algunos casos todos los meses se entrega una misma cantidad de aceite y a veces de repente empieza a pasar que no. Claro. Entonces Sí, aparte, ahí cuando es donde se tienen atrasa que un día, pero la buscar. gente come todos los días, no come Exacto. un día, no. ¿entendés? Y por otro lado, que la gente come todos los días y atienden a más de 50, 100 personas por día cuando atienden los sitios. Entonces la cantidad, el volumen de esos alimentos que llegan no alcanzan para alimentar a todas esas familias. Entonces muchas veces lo que se trata de hacer es, a través de los fideos, del arroz, de la utilización también de la leche en polvo, de tratar de estirar, de hacer rendir lo más posible los alimentos. Claro, porque aparte me imagino que deben ser lugares como permeables a nuevas participaciones, ¿no? Digo, como tiene un hermanito más que viene a comer, una hermanita más, alguien que se suma de la familia que se quedó sin laburo, que necesita, y no piden más comidas, o debe ser medio burocrático que te manden más alimentos. Entonces ahí también tenés que Sí, estirarlo. esas son entregas que se hacen por organizaciones. Entonces, Claro. en realidad, lo que empieza a pasar también es que cuando se incrementan la cantidad de sitios, el monto que recibe la organización tiene que dividirlo por los sitios claro. también. También lo que encontramos fue que nosotros fuimos con una idea de relevar la cantidad de personas que asistían a los sitios, y nos encontramos con que las referentes en general cuentan por tuppers de comida y no por persona, porque como las familias retiran las viandas, las retiran en tupper que después distribuyen entre más miembros de la familia cuando Claro. es el caso, digamos, y se estiran las comidas en ese sentido. Claro, está bien, cuentan por tupper entregado a las Exacto. personas. Y no Nosotros hoy estábamos hablando un poco del humor social, las cosas que nos dan bronca. Entiendo que por ahí eso es un poco difícil de relevar en términos cuantitativos, pero ¿cómo es el humor social también en estos lugares respecto a la comida, a la gente que llega, a la gente que se va, a la falta de apoyo?
Porque digo, hay como una parte que ustedes cuentan que es muy interesante, que tiene que ver con la organización barrial, pero también hay otra parte muy angustiante que es no tenemos para comer, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo vieron en el informe o cómo lo pudieron relevar en el informe? Yo creo que hay mucha demanda porque hay mucha necesidad, recursos que son escasos y que la gente está haciendo todo lo que puede para resolver esas situaciones y poder asistir a las familias de los barrios populares. Entonces también creo que lo que percibimos y tratábamos de resaltar en el informe son todas estas estrategias, prácticas y saberes que se ponen al hombro a estas mujeres de los comedores para hacerle frente a una situación tan difícil, porque también nos contaban cuestiones que tienen que ver con proyectos a futuros de los comedores. Entonces no era solamente el panorama negro, sino que también había aspiraciones a ampliar los espacios, a poder hacerse de los insumos que necesitan, a poder mejorar los lugares en cuanto a infraestructura, recursos, pero no a cerrarlos, etcétera. No. Porque uno supondría que lo bueno sería que cierren. Lo que pasa es que no hagan falta. Claro, no es que cierren en términos de que no hagan falta. Sí, pero igual en los sí, sitios... pero imaginemos, en realidad, esto está soportado sobre tramas comunitarias, ¿no? Estas tramas comunitarias, digamos, en contextos de bienestar, cambian de función, cambian de rol, incorporan otras cosas, digamos, Claro. ¿no? Vinculado al apoyo escolar, la educación, la recreación, el trabajo, porque mucha parte del trabajo de los sectores populares es un trabajo que se hace en el marco comunitario. Claro. Por lo tanto, digamos, no es la idea de cerrar lo que uno tiene que pensar, sino básicamente por qué las redes comunitarias ahora, desde hace ya unos cuantos años, han tenido que asumir esta tarea. Que es una tarea que además tiene una historia larga, porque en realidad la democracia argentina de la postdictadura nació con una caja pan bajo el brazo. Y eso dio lugar también a ciertas formas de organización popular. Por lo tanto, uno no debería, digamos, esto yo lo tomaría por la positiva. O sea, esto que se está generando es un aspecto positivo en el sentido que es una respuesta popular frente a una situación de crisis. Lo que creo, y que creo que es algo que hemos compartido, es que la política pública debería apoyarse sobre eso. O sea, apoyarse sobre eso y también pensar justamente más bien las formas organizativas, no solamente pensar las cantidades. Claro. Que en general a veces los gestores de política pública, cuando vos les planteas esto, te dicen, bueno, pero repartimos tanta cantidad, aumentamos la tarjeta alimentar tanta cantidad, duplicamos el presupuesto. Que es cierto, es verdad que ha habido una respuesta después de que se declaró la emergencia alimentaria en 2019, el Estado ha respondido mejor sobre el tema porque ha destinado más presupuesto, salió la tarjeta alimentaria, etcétera. Pero no es ese el nudo de la cuestión. El nudo es cómo poder articular una política que al mismo tiempo, digamos, fortalezca estas redes y que no implique, generar una política alimentaria que es de baja calidad desde el punto de vista nutricional, ¿no? Por eso es importante, y esto lo hablábamos mucho con Luis Adriani, que es uno de los coordinadores de este proyecto que es geógrafo, la posibilidad de pensar a nivel local, o sea, estos circuitos, y conectarlos con las formas productivas que existen en el mundo popular, en la economía popular, y en este caso en La Plata del cinturón hortícola, es decir, conectar esos espacios, y no que estén separados, porque bueno, el Estado tiende muchas veces a tabicar los procesos, ¿no? Claro. Que además creo que yo también que por ahí el Gran La Plata está un poco invisibilizado, por lo menos por la gestión municipal respecto, ¿no? Es como que incluso por ahí hasta por el común de la gente, ¿no? La idea del casco, la idea de la ciudad planificada, todo eso está como muy vinculado en realidad al centro de la ciudad y como que se deja al margen a todas estas localidades que rodean la ciudad o que rodean el centro de la ciudad y que por ahí son donde más están establecidos también este tipo de servicios, donde más presencia tienen, ¿no? Sí, los que relevamos son de todas las delegaciones del Gran La Plata. Y obviamente están ubicados sobre todo en la periferia, en el oeste y en el sur de La Plata, que sabemos que son las zonas más relegadas, más excluidas. Pero al mismo tiempo, son zonas productivas. El oeste es una zona productiva. Durante la pandemia nosotros aprendimos como, por ejemplo, hubo muchas estrategias. Bueno, Cande y Sole pueden contar mucho del tema porque también lo investigaron.
como hubo muchas estrategias comunitarias de conectar, por ejemplo, comedores con productores, ¿no? Incluso la propia universidad lo hizo. El tema es que se necesita justamente necesita fortalecer esa estrategia, continuarla y transformarla en un programa, ¿no? Donde obviamente el municipio tendría que tener una tarea importante. No es una tarea solamente de presupuesto, que me parece que tiene que quedar un poco claro. Es un tema de gestión también, ¿no? No es un tema solamente pero yo pienso que por ahí en esos lugares incluso es donde más se ha, digamos, protestado por la falta de luz, la falta de agua, los basurales a cielo abierto, la recolección de basura que tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver también un poco con un abandono también de esos lugares por parte por ahí de algunos sectores del gobierno, como tan al margen, ¿no? Sí, por lo menos hay poca gestión de los problemas de esas áreas, sí. Sí, yo pensaba también en la gente que está dando una mano, que está ayudando, que está colaborando ahí o que está trabajando todos los días. No está en una situación mucho mejor que las personas que van a comer ahí. No. Digo, son vecinos, hermanos, padre, madre, o sea, para nada. Claro, o sea, son pares que están en la misma situación, solamente que pueden dar una mano y que deciden ponerse la situación al hombro, pero que no, incluso hasta su familia deben comer en esos lugares. No sé si eso lo han contado. Sí, ¿no? muchas veces las familias de las referentes que trabajan cotidianamente en los sitios hacen varias colaboraciones, más esfuerzo quizás que otros de los vecinos, ¿no? Porque esa referente sabe que falta tan alimento, muchas veces va y lo busca en su casa y divide entre lo que tiene en su casa y lo que puede llevar al sitio. Si algún familiar trabaja en la construcción, trata de invitarlo a que construya muebles, espacio para el sitio, para que esté en mejores condiciones, por ejemplo, el espacio de la cocina, ¿no? Pero también, como decía antes Jerónimo, digo, estos espacios en algunos casos nosotros pudimos recuperar, que en estos sitios se daban talleres de oficios, estaban pensando actividades recreativas con los chicos, inclusive espacios que en el periodo anterior a 2017 habían podido ampliar el espacio edilicio con el que contaban para realizar distintas actividades con los niños, y que durante la pandemia ese espacio se vio restringido a ser el espacio de cocina, de ampliar la cocina para cocinar y brindar más alimentos, y que hoy por hoy está concentrado en eso, pero que no quiere decir que sea lo central, que sea únicamente que eso. pensaba el sitio. Hay un dato que es para mí tiene mucha relevancia, que es casi la mitad de estos sitios cocina con leña. Cocinan con leña. Con leña, sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la gente sale a buscar en la calle, por la calle, donde puede, junta maderas y cocina. Lo cual te da no solamente una clave de la poca infraestructura que tienen, sino de cuál es su dinámica y qué cantidad de trabajo pone la gente, qué cantidad de esfuerzo pone la gente para poder realizar esta tarea o esta actividad. Y después hay un número que es, digamos, solo del Consejo Social nosotros relevamos 524 sitios de distribución de alimentos, solo de las organizaciones que están incluidas dentro del Consejo Social. Hay muchos más, porque las iglesias tienen, el municipio también tiene, otras redes políticas, barriales territoriales que no están integradas en el Consejo Social también tienen, o sea que hay muchísimos más. Y nosotros lo que hicimos fue profundizar el relevamiento en 73, seleccionamos 73 de esos 500, porque bueno, un poco lo que queríamos mostrar era las dinámicas, las características, y bueno, y también asumirlo como una realidad, ¿no? Porque, digamos, si vos a alguien en el 2018 le decías, mirá, está pasando esto, decía, no, eso no puede pasar, eso es del pasado, eso es de la época del 89, de la hiperinflación, eso no puede ocurrir más. Bueno, está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es un modo de asumir que eso existe y bueno, cómo construir desde ahí, ¿no? Totalmente. Antes de que se vayan, recordemos cómo se puede bajar el informe para que la gente que lo está viendo pueda leerlo entero. Pueden consultar el material acerca del informe en la página de la Facultad de Humanidades, en la parte de extensión. Bien, perfecto. Allí lo van a encontrar. Ahí lo pueden descargar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.